Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006. Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como señalé, Fernando Albán está presentando la serie temática. Hoy continúa presentándonos a Hegel y la estética. Muchas gracias nuevamente por la invitación. El día de hoy lo que haríamos es un cierre de la estética de Hegel, no sin antes retomar algunos aspectos importantes de la estética de este filósofo alemán. Partimos siempre de la definición que da Hegel del arte. Y el arte es la representación sensible de la idea. ¿Qué es lo que debe procurar el arte en ese marco, en el marco de esta definición, que es también ya el establecimiento de un programa? El arte debe propiciar en su desarrollo histórico, en su movimiento histórico, debe propiciar la conciliación de lo sensible con lo inteligible, de lo sensorial con lo espiritual. Esos dos órdenes deben encontrar en la obra de arte, en el proceso de su historia, deben encontrar una conciliación. Entonces aquí viene otro término, otro concepto, otra noción fundamental en Hegel, que es la conciliación. El arte debe conciliar lo material con lo espiritual. Y esto como decía, en un proceso consecutivo histórico. Entonces, la historia del arte, que en la estética de Hegel está supeditada a la historia del espíritu, consiste precisamente en este movimiento histórico que va desde Oriente, el arte oriental o simbólico,
hasta el arte romántico o cristiano, el arte romántico que marcaría el fin del arte. Entonces el arte comienza en Oriente, y termina en Occidente, en el arte romántico. Y ahí está el recorrido, y este recorrido va a implicar, en base al concepto del cual partimos, va a implicar que el arte se va a ir, las obras de arte se van a ir progresivamente liberando de su parte material. El arte se va en este recorrido histórico, el arte se va a espiritualizar cada vez más. La parte sensorial, material de las obras va a ser relevada por el elemento espiritual. Si es que se partió del arte oriental, esto quiere decir que en Oriente la materialidad, la sensorialidad, la forma está supeditada a lo natural, a la exterioridad, y en la cual tiene una parte prominente el elemento sensorial material. El ejemplo del cual parte Hegel y que es emblemático de el arte simbólico oriental, es la arquitectura. Entonces el arte comienza históricamente por la arquitectura, y ese hecho nos remite al Oriente. Y ahí el ejemplo es se me va el nombre. La pagoda. ¿Ah? La pagoda. No, en Oriente, en Egipto, las pirámides, ¿no? Ese es el ejemplo al que recurre permanentemente Hegel para... Entonces, además, se señaló que en Oriente el arte simbólico pone en juego lo sublime, que es la forma sin freno, ¿no? La forma librada al exceso, a la ausencia de medida. Esas son las características del arte oriental y los comienzos del arte en su historia. Entonces hay un desarrollo histórico, ¿sí? Que se muestra en la estética de Hegel. Hegel lo pone en evidencia. De la arquitectura, arte oriental, pasamos a la escultura, que es lo propio del arte griego, el arte clásico, como lo llama Hegel, ¿no? Estamos ahí en el estatuario griego. Se pone en evidencia la superación espiritual, digamos, de Occidente frente al Oriente, ¿sí? Y ¿qué es lo que se produce en el arte clásico griego? Se armoniza el contenido y la forma. La forma ya no está despojada de espiritualidad y por lo tanto librada a la ausencia de medida. En el arte clásico, en el estatuario griego, forma y contenido, espíritu y materia se armonizan, aunque todavía la forma está supeditada a lo natural, que es el cuerpo humano, y este sería el límite del arte clásico, más allá de su condición armoniosa. Es el planteamiento Hegel. Luego del arte clásico vamos al arte romántico, y el arte romántico tiene tres momentos. La pintura, es por donde comienza el romanticismo. Luego la pintura va a ser relevada
siguiendo este principio dialéctico fundamental que es la asimilación de la parte material de las obras de arte por obra del espíritu. Entonces comenzamos con la pintura, pasamos luego a la música, que es ya un nivel de espiritualización mayor del arte, y al final la música, conservando el tema sonoro, por supuesto se conserva, va a ser relevada dialécticamente por la poesía. Entonces, la fase final, el fin del arte, que estuvo tramado desde el comienzo en la estética de Hegel, el fin del arte, se cumple, llega a su cumplimiento en la poesía, en donde la parte material del arte está, digamos que es esta parte, es este elemento sonoro de la palabra, del lenguaje, que permite alcanzar una mayor precisión en cuanto a permitir que el espíritu se exprese más que la música, ¿sí? Las tonalidades espirituales encuentran un eco más significativo en la poesía que en la música. Se conserva este elemento de exterioridad material, que es lo sonoro, el elemento sonoro, pero limitado a su capacidad expresiva en cuanto a la representación del espíritu se refiere. Entonces, ese es el recorrido en la poesía, se cumple con el fin del arte, ¿no? Que sería hacia donde se pretendía llegar desde el comienzo, ¿cierto? Por esta cualidad inherente a la poesía. Entonces tenemos ¿qué es lo que ocurre al final del arte? Ocurre que todas las artes se absorben en la poesía, ¿no es cierto? Y se alcanza una suerte de unidad. Entonces, por eso es más válido hablar en estética de Hegel de el arte en general, que se resume, se alcanza su grado de condensación mayor en la poesía, y por lo tanto la poesía da cuenta de la unidad del arte y alcanza su unidad, ¿no es cierto?, en la poesía, y en instancia en la cual todas las diferentes artes encuentran su fin último, su sentido último, o cabría decir posiblemente tal vez inicial, y se consuma una especie de unidad del arte. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo que me gustaría destacar, sobre todo al final de la estética de Hegel, una vez que se ha producido esta reabsorción, que es el término además que utiliza Hegel, de todas las artes en la poesía, en donde de alguna manera Oriente tiene como destino Occidente, en tanto su superación, atendiendo a la naturaleza del espíritu. Es importante eso también, ¿no? En la poesía se pone de manifiesto esa superación dialéctica de Oriente por parte de Occidente, ¿sí? Y un elemento adicional, el símbolo, lo simbólico, el símbolo, que es lo propio del arte oriental,
es superado, relevado dialécticamente también por el signo, que es el elemento de lo poético. Todo esto está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, Hegel, al final de este capítulo importante del arte romántico, al final de la estética, nos habla de la disolución del arte romántico. El arte romántico también va a conocer va a significar también un proceso de disolución. ¿Por qué? Porque el fin del arte, que es el signo, va a ser el romanticismo, va a ser relevado el arte, cuando llegado a su fin va a ser relevado dialécticamente por la filosofía. Entonces, habría que llegar a este fin para que se produzca ese relevo último y se consume el fin del arte, porque es relevado por la filosofía. Pero entonces el arte romántico tiene que pasar por una disolución, y esta disolución tiene que ver con el principio que anima el arte romántico, que es la subjetividad. El arte romántico de lo que da cuenta es del triunfo de la subjetividad por sobre la realidad objetiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el romanticismo lo que va a ocurrir es que la interioridad se toma a sí misma como modelo. El arte romántico de alguna manera encuentra en la interioridad su espejo. El romanticismo es el espejo de la interioridad o de la subjetividad. Entonces aquí se anuncia, aquí empieza ya a producirse la disolución del arte romántico en esta absolutización de la subjetividad. ¿Por qué? Porque en el momento en que la subjetividad se absolutiza, la realidad objetiva queda en paréntesis, suspendida, suprimida en nombre de la interioridad. Es decir, es el triunfo de la interioridad sobre la exterioridad, el triunfo absoluto de la interioridad sobre la exterioridad. Entonces ahí se produce la disolución, y que coincide con el hecho de que en el romanticismo la forma ya no es un eco, o ya no está entrelazada con el contenido, que es la realidad objetiva, que viene del lado de la realidad objetiva. ¿Sí? Hay una disociación, se produce nuevamente al final del arte una disociación en donde la forma queda liberada a sí misma por esta absolutización de la subjetividad. La forma se libera, ¿sí? Queda liberada a sí misma, se libera del contenido, y hay un retorno curioso al arte oriental. Entonces, al principio, que se pone en juego en el arte oriental, ¿ya? En donde la forma también se libera del contenido y cae en la desmesura. Acá también la forma de alguna manera cae en lo azaroso, en lo incierto, porque se vuelve un capricho de la subjetividad. Ahí se produce la disolución, entonces, del romanticismo. Entonces, el fin del arte, en realidad, lo que marca es el retorno de lo simbólico, el retorno del símbolo, o también está marcado por el hecho de que hay un resto de exterioridad irreductible, que es la manera como Jean-Luc Nancy, en un libro que se llama, y que sugiero la lectura, se llama
las musas, ¿sí? Él trabaja desde esta perspectiva, ¿no? Hay un resto de exterioridad que es irreductible a la interioridad y que sería y que dejaría el arte, ¿sí? A ver, este exceso irreductible, que no se produce la conciliación, ¿sí? Que estaba tramada desde el principio, la conciliación del interior con el exterior, sino que hay un resto de exterioridad que es irreductible al interior, y esto deja el sentido del arte latente en el momento mismo en que está llegando a su fin, ¿ya? Entonces, en este límite, ¿no? En este límite, el arte no da pie a la conciliación. En este límite extremo que es el del fin, el arte no da pie a la conciliación, pues hay un resto de exterioridad que es irreductible al interior, y que eso en definitiva lo que consagra el arte a la exterioridad. Ese sería el planteamiento. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencia es esta? Es este fin que Hegel anuncia desde el principio y que Nancy dice, por lo tanto, se repite. El fin no puede sino repetirse hasta infinito, volverse infinito, ¿cierto? Ahí lo que ocurre es que la unidad no se consuma. Entonces, y si la unidad no se consuma en la poesía, el arte, o de lo que se da cuenta y lo que se pone en evidencia en ese momento final, que no termina, es que las artes, la pluralidad en el arte es irreductible, y cabría hablar, por lo tanto, no del arte, sino de las artes. Así como hay las musas, y ese es el sentido del título del libro de Nancy, hay que hablar de las artes como una pluralidad irreductible a la unidad, y que es el sentido latente del mundo, la pluralidad. ¿Por qué? Porque el arte da cuenta del mundo, porque es exterioridad. Entonces, ahí, un poco en este escenario final, el símbolo se vuelve a poner de manifiesto en esta forma, ¿no es cierto?, que de alguna manera linda con la exterioridad, es piel, plexo, cuerpo. Acá el símbolo no puede ser reasimilado por el signo. ¿Y eso qué quiere decir? Para Nancy eso significa que el arte no se reduce a la significación. Hay algo en el arte, hay un resto en el arte que no es conciliable con el orden de la significación, sino, y ese es el planteamiento de Nancy, con el sentido. Y el sentido se palpa, el sentido toca. El sentido es sentir. Entonces tiene que ver con lo táctil. Ese es el planteamiento acá de siempre estoy remitiéndome a Nancy. En esta disolución del arte romántico, aquí hay una cosa que quiero anotar ya como para ir terminando y cerrando con esto. Una de las evidencias de esta disolución del arte romántico es el humor, ¿ya? Cuando el arte de alguna manera deriva en el humor. Aparentemente Hegel no es muy dado al humor,
Y la maravilla acá, la belleza acá, es que para ejemplificar este evento, esta irrupción del humor en el romanticismo que aceleraría su disolución, la referencia es el Quijote. Mi alegría no podía ser mayor cuando en los pasajes en donde Hegel se refiere al Quijote, ¿sí?, para marcar justamente este límite del romanticismo, su disolución. ¿Qué es lo que se pone de manifiesto en esa ausencia de cordura que es el Quijote? En cuanto a esta, y esa es la lectura que hace Hegel, ¿no es cierto?, de Cervantes, del Quijote en específico, es como en este loco, ¿ya?, en este ser que pierde la cordura, en realidad lo que se pone de manifiesto ahí es la manera como la ausencia total de objetividad. La objetividad está perdida. ¿Bajo qué condición? Bajo la égida de la subjetividad plena, absoluta, digamos, ¿no? De eso da cuenta el humor. El humor es un síntoma de que la interioridad, la subjetividad se ha impuesto de manera definitiva sobre la realidad objetiva. Y eso sume a la forma estética en el romanticismo, la sume en la demencia, es decir, en la ausencia de mesura. Volvemos con el Quijote, de alguna manera, volvemos al arte oriental. Bueno, no, es interesante también aquí señalar que en cuanto a los románticos, al romanticismo alemán, que es un movimiento fundamentalmente alemán, hay que decirlo, es decir, el fin del arte está en Alemania. En cuanto al romanticismo alemán, hay esta invocación permanente de los románticos del Oriente, ¿no?, como lugar absoluto. Es interesante también destacar esto, ¿no? Entonces acá está este carácter inconciliable de la poesía, tiene que ver con un hecho fundamental, ¿ya? En la poesía no hay conciliación, por eso hay disolución del romanticismo, no se concilia el espíritu con la materia, no hay conciliación, y por eso se espera que venga después la filosofía a relevar al arte, ¿no es cierto? ¿Qué demuestra eso? Y aquí termino con Nancy, de la mano de Nancy, la mano que gravita en torno del tacto, que es el lugar del sentido en Nancy. ¿Qué es lo que tiene lugar en este carácter inconciliable de la poesía? El hecho de que el poema es intraducible. Y de ahí la apertura a la pluralidad. César Vallejo es el extraordinario poeta peruano, posiblemente el más grande, decía que la gran poesía es tal en la medida en que es intraducible, y él remitía a algunos poetas, ¿no?, a Whitman en particular. Él es, yo diría, el poeta de lo táctil, Walt Whitman. Y en el momento en que el poema es intraducible, en ese momento se da pie a la pluralidad, que es lo propio del arte. Entonces, cabe en adelante ya no decir el arte, sino las artes, en memoria de la pluralidad. Muchísimas gracias,
Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.